La vez pasada se me demoré por compartir pantalla. Listo. Sí, me demoré que compartir pantalla. Listo. Entonces aquí, digamos en términos del documento, ustedes ya tienen los resultados que va a sacar la herramienta. ¿Listo? Les voy a ingresar rápidamente. Bueno, voy a ingresar y voy a colocar una dimensión cualquiera. Acá la dimensión de. ¿Sí? Listo. Voy a dejar aquí y voy a empezar a organizar los datos rápidamente de esa dimensión de, ¿sí? Para poder hacer los cálculos que estén. Listo, entonces aquí tengo, llamarle PD1, ¿sí? Y lo cambio a nominal, a ordinal. No, como necesito solamente lo ordinal, ¿sí? No voy a PD2, ordinal. ¿Sí? Y vamos a organizar rápidamente esto. Listo, entonces, retomando esto, quemo rápidamente un elemento de Word, ¿sí? Y lo que nos está pidiendo como la resultados. Entonces, voy a comenzar en ese primer resultado, que es fiabilidad. ¿Listo? Listo, fiabilidad. Listo, entonces aquí lleguemos y llegamos a análisis, factor, raíz de fiabilidad y pasamos los datos. Vamos a tener de cada uno de ellos con los ítems. Entonces, mire que aquí automáticamente me habilita cada uno de los elementos, ¿sí? Y ahí yo puedo, ya cuando lo paso acá, empezar a mirar la fiabilidad. Recuerden que la semana anterior, me faltó uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso está bien. PD5, cambiamos PD5. Bien. Listo. Y vamos aquí a análisis nuevamente. Y continuamos con este análisis de fiabilidad. Listo. Y aquí tenemos nuestro resultado de fiabilidad. De, digamos, el particular. ¿Sí? Aquí nos dice que eso hay consistencia buena, casi excelente, entre las preguntas. Recuerden que el análisis de fiabilidad
¿Qué nos permite entender si las preguntas que están ahí, entre ellas están conectadas o no? ¿Listo? Y ese es el alfabeto Cronbach y el McDonald's que ustedes van a tener en cuenta con ese resultado. Desde aquí también me pide por cada ítem. O sea, por cada ítem es solamente darle clic aquí, ¿sí? Y ese cuadrito me está diciendo si cada pregunta entre sí está, digamos, esa pregunta de manera individual está conectada con el grupo de preguntas. ¿Listo? Y aquí observamos, ¿sí? Si yo copio, este sería el de cada ítem. ¿Sí? Entonces aquí yo les estoy pidiendo interpretación. Entonces, ustedes en el documento que les compartí, pasó, ¿qué dice? Mm, listo. Entonces aquí lo que ustedes tienen es que aquí en la teoría, cuando yo les compartí esa información, ¿sí? La fiabilidad y el alfa de Cronbach. Entonces ustedes van a la definición y aquí le dice los criterios de acuerdo al resultado. Entonces aquí, en el nivel general, el grupo de preguntas de esa dimensión se está comportando de manera buena o consistente, ¿sí? Casi excelente porque está cercano a 0,9. Y cada ítem también de manera particular está aportando y es consistente con la dimensión y lo que estamos trabajando nosotros ahí. Esa sería la interpretación que ustedes le deberían dar, obviamente. Recuerden ustedes que tienen un contexto. Nunca se olviden del contexto y digamos lo que vamos a ver el trabajo, es importante que lo recuerden. El contexto que estamos utilizando ese modelo, ¿sí? Y que estamos ese modelo enfocándolo a ese contexto de uso académico. Entonces, siempre las explicaciones deben ir basadas en el contexto. ¿Listo? Recuerden esa partecita para que no quede solamente un número ahí, sino que ese número en realidad tiene un significado en términos del contexto. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Que de acuerdo con esa era la dimensión D. ¿Sí? De acuerdo con la dimensión D en términos del modelo, son condiciones facilitadoras. ¿Sí? Ustedes posiblemente los que tienen la condición de ya en el marco conceptual definieron que eran condiciones facilitadoras. Y ahí ustedes dicen, las condiciones facilitadoras, como ustedes saben, es cómo, digamos que las herramientas tengo para el uso de la inteligencia artificial en el contexto universitario. ¿Sí? Más o menos así, si esa es la definición de condiciones facilitadoras. Entonces, ya aquí, lo que hago para que esa interpretación no me quede buena o mala o regular, sino que esa interpretación vaya con base en el contexto, que es el uso académico de las herramientas, y con base en la dirección que ustedes están trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿les gustaría más o menos hacer una interpretación? ¿La hacemos? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí, vamos a hacer la interpretación. ¿Sí? Redacta, interpreta más bien, interpreta. Voy a ser exagerado, en 200 palabras, ¿sí? Los resultados de fiabilidad de la dimensión, ¿sí? Aquí la dimensión es la D. Entonces aquí voy a colocarle el nombre de la dimensión, condiciones facilitadoras, ¿sí? De la encuesta que usa el modelo
UTA, UT2, ¿sí? Y se está investigando sobre, y vamos aquí al título, listo. Digamos que si yo fuera ustedes, ese sería el prompt que utilizaría para eso. ¿Listo? Para la interpretación. Aquí tengo un elemento, primero la dimensión que estoy trabajando, el modelo que estamos usando y el contexto de la investigación. ¿Listo? Y ahora sí, le pongo la información. Le voy a colocar aquí este dato. ¿Sí? Y ese otro dato acá. Vamos a ver qué nos dice aquí este. Aquí. Los usuarios de habilidad han tenido una dimensión que viene facilitada del modelo para aplicar estudios sobre, ¿sí? La macropa y el manto eran ampliamente con la actividad, ¿sí? Lo que sugiere que los ítems en la dimensión miden coherentemente el conjunto compuesto, o sea, lo que estamos nosotros analizando. La medida individual de los ítems, ya lo están colocando ahí, ninguno mejora significativamente la fiabilidad del instrumento al ser eliminado. O sea que cada uno cumple su papel y nadie me está estorbando. Recuerden que en el ejemplo anterior, lo que yo utilizaba para la explicación, me tocaba eliminar algunos ítems, ¿recuerdan? Para que mejorara la explicación. Me dice, con los ítems, la semana anterior hicimos la explicación. Entonces aquí ya me está diciendo, vean, aunque los ítems 6 y 8, ¿sí? Tienen ese 0,895 y 0,89 no afecta negativamente a la adquisición de unidad, o sea, están bien, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que ese documento es fiable, sus preguntas son fiables y consistentes y cada uno es fiable. ¿Listo? Ese sería, digamos, un tema interesante para colocarlo aquí en términos de la fiabilidad. Y ese aquí ya subsanaríamos esa primera parte del análisis de fiabilidad con cada uno de los ítems. ¿Listo? Entonces aquí me está pidiendo después el análisis exploratorio, factorial exploratorio. Entonces aquí me dice, me va a preguntar la revisión de la ecuación muestral de cada, te voy a guiarme este para acá. ¿Sí? Y llevémoslo acá. Yo que no tenía la información ahorita. ¿Qué la hice? Ah, la tengo acá. Entonces aquí me está pidiendo revisión de la ecuación, el KMO y la prueba de Bartlett, ¿sí? La estación de factores mediante componentes principales o máxima verisimilitud, análisis de cargas factoriales y la explicación para ver si se eliminan o no se eliminan ítems. Cuando nosotros hacemos análisis factorial exploratorio, vamos a, digamos, filtrar esos ítems que no aportan en nada al objeto de estudio que estamos nosotros analizando. ¿Listo?
Entonces aquí, ya haciendo la fiabilidad, ¿sí? Bueno, este es lo que teníamos nosotros anteriormente en la análisis, que me tocó cada uno de ellos, y aquí están los coeficientes y los resultados del análisis que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Y lo que ustedes pueden ir colocando con cada uno de ellos con base en eso. Aquí el análisis factorial exploratorio, como ustedes observan, me permite descubrir la estructura interna de cada cuestionario, ¿sí? Aunque cuando yo hago preguntas, esas preguntas generalmente están basadas en un objetivo, esa me permite hacer el análisis exploratorio. ¿Listo? ¿Y para qué sirve? Para reducir cantidad de variables. Todos los ítems muchas veces no se ajustan a las preguntas que yo estoy realizando. Yo puedo eliminar en ese momento ítems o dejarlos ahí. De acuerdo con el de fiabilidad, todos los ítems tienen, digamos, alta fiabilidad. Pero vamos a explorar, por eso se llama análisis factorial exploratorio. Los factores son las preguntas, ¿sí? Los constructos que llamamos ahí, que decía en la redacción, son las dimensiones. Una dimensión es un constructo. Y el modelo es todo lo que yo quiero explicar con esas dimensiones, con esos constructos, a través de esos factores. ¿Listo? Entonces, a algunos de ustedes les quedó solamente un factor, o a algunos de ustedes se le dividió los factores. ¿Sí? Significaba que si todas esas preguntas están alineadas de manera directa con ese factor. ¿Sí? Y cuando los que le dio cargas distintas, hay que organizarla en cada factor, que creo que nos faltó ese pedacito organizar, para el análisis confirmatorio, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí, como ustedes observan, aquí me parece que cada pregunta puede tener dos factores, ¿sí? Dice, toma todas las respuestas del cuestionario y calcula correlaciones entre los ítems. Luego agrupa los ítems que estén altamente relacionados entre sí, formando factores, y cada ítem tendrá una llamado carga, ¿sí? Lo que indica que cada ítem representa un factor. Ese sería como lo que vamos a tener en cuenta nosotros acá. Vamos a darle ejercicio. Y ya vamos a análisis factorial exploratorio. ¿Sí? Nuevamente, me está pidiendo que lleve los ítems. Y aquí me está diciendo, aquí me va a decir si los ítems, todos están en un factor o están en diferentes factores. ¿Listo? Si ustedes observan, aquí estos ítems se dividieron. ¿Sí? Aunque sea esa división que está de dos distintos. Lo que es facilitador. Entonces, me tocaría ir al ítem, a la pregunta original, y mirar qué se está preguntando en esta dimensión. ¿Listo? Para entender por qué se separaron. Aquí tenemos la pregunta 1, 2, 3, 4 y la 10 son aproximadamente similares, pero la 10 también está correlacionada en el factor 2. O sea que la 10 puede ser una pregunta que me esté generando un problema. ¿Sí? Que yo, digamos, si quiero eliminar preguntas, porque está en esos dos factores, debería eliminar la pregunta 10. Y también la pregunta 9, según esta. Entonces aquí ya me quedan, mire que aquí de manera exacta me quedan esas preguntas, si yo quiero ser riguroso, dividido en los dos factores. ¿Sí? Lo debería colocar aquí. No la voy a eliminar porque sé que se pueden organizar. Entonces aquí ya yo puedo empezar a hacer
esa primera parte. Pero yo que le estoy pidiendo a ustedes inicialmente, las dos pruebas. Creo que estoy pisando algo que me... Listo. Las dos pruebas. ¿Sí? Ya que esa prueba me está diciendo, esa prueba de esfericidad de Barlett, ¿sí? Y esta medida de idoneidad es lo que le estoy pidiendo a ustedes en primera instancia. ¿Qué me dirá con relación al modelo? Vamos a ver. ¿Sí? Me está diciendo que el p-valor indica que el resultado es estadísticamente significativo. Eso significa que rechaza la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. Es decir, que las variables no están correlacionadas entre sí. En este caso, el valor de chi cuadrado elevado y el p-valor muy bajo confirman que existe una correlación suficiente entre los ítems. ¿Sí? Eh, mire que aquí como ya le dejé el PROM de esa dimensión, me la basa en ese ejercicio, como para ajustar la aplicación de técnica de análisis factorial. En el contexto del estudio sobre el uso académico de herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Ese resultado apoya la validez de la estructura factorial de la dimensión evaluada, o sea que está bien ese resultado en términos del ejercicio. ¿Listo? Lo que sugiere que los ítems comparten una varianza común y están midiendo un constructo subyacente coherente. ¿Sí? Esto es fundamental para asegurar la calidad psicométrica del instrumento utilizado. O sea que los resultados están bien y las preguntas están respondiendo de manera significativa con base en eso. Entonces, ese me está diciendo la KMO, ¿sí? La de Barley, perdón, y la de Kaiser-Meyer-Olgin, que es la otra. ¿Sí? Vamos aquí. ¿Qué me dice? Entonces, aquí me está diciendo que la medida de adecuación muestral, Kaiser-Meyer-Olgin, global, arrojó un valor de 0, lo cual considera meritorio, según el criterio de Kaiser. Ese resultado indica que la muestra es altamente adecuada para realizar análisis factorial. O sea que como yo estoy explorando y quiero mirar los factores, sí, este resultado me está diciendo sí puede hacer análisis factorial y hasta ahora los ítems, digamos, son adecuados en su momento. A nivel de ítems, los valores de cada una de estas medidas de adecuación simple, ¿sí? La adecuación muestral, individuales oscilan entre 0,832 y 0,927. Todos por encima del umbral mínimo recomendado, que es 0,8. ¿Sí? O sea, en ese KMO, 0,8 es la base. Por encima de ella está muy bien. ¿Listo? Esto implica que cada ítem contribuye adecuadamente a un análisis factorial. ¿Sí? Sin necesidad de ser eliminado por problemas de baja adecuación muestral. Por eso lo volví otra vez ahí a acomodar acá. En el marco del estudio sobre el uso académico, vuelvo nuevamente al contexto, ¿sí? Esos resultados refuerzan la validez factorial de la dimensión condiciones facilitadoras, sugiriendo que los ítems seleccionados están bien diseñados y capturan de manera adecuada los factores estructurales que apoyan el uso de estas herramientas, ¿sí? En conjunto con la prueba de esfericidad de Barley y el valor de KMO, que respalda firmemente la pertinencia de aplicar técnicas multivariadas para explorar una estructura subyacente del constructo. O sea, que sí puedo hacer análisis con ese resultado. Eso es lo que me está diciendo. En términos del ejercicio, esta estación de factores, bueno, aquí lo pongo con máxima verosimilitud, que aquí hago una explicación, que yo lo tenía programado para trabajarlo con otro software en principio, ¿sí? Ya después, pues salió este y me da ese elemento. Con máxima verosimilitud, sí, sería cambiarlo acá, ¿sí? Y en realidad no va a cambiar mucho. Y creo que le puse varimas. Sí, le puse varimas. Listo, solamente le puse máxima verosimilitud, pero resulta que de acuerdo a las pruebas,
de acuerdo a las pruebas de hipótesis que se utilizaron, por el tipo de variables, que son ordinales y nominales, esta prueba que tenemos nosotros acá, de residuos mínimos, es pertinente. Pero, si la colocamos con máxima verosimilitud, ¿sí? Mire que no cambia tampoco las cargas y, digamos, influye de manera significativa. Aquí tenía que colocar el y más, creo que sería eso. Y ese sería, digamos, el resultado que obtendríamos de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces aquí, ese sería el resultado que pondríamos. Allá lo puse. Y aquí serían los análisis. ¿Sí? Ahora me pide analizar las cargas factoriales para verificar la coherencia estructural de los ciclos. Aquí viene resumen de las cargas, ¿sí? Correlaciones entre los factores y medidas de ajuste del modelo. ¿Sí? O sea, vamos a tomar esos tres elementos. Aquí. ¿Qué factores? Copiar. Y la cargas. La otra que está. Listo. Entonces vamos a ver eso qué significa para nosotros. ¿Qué me está diciendo? Que hay dos factores. ¿Sí? Este modelo, este ítem tiene dos factores. Entonces, aunque en principio era una sola dimensión, se dividió en dos factores. Dice aquí, el análisis factorial exploratorio, realizado sobre la dimensión condiciones facilitadoras, reveló una estructura bifactorial. Los factores que están ahí. ¿Qué explican el conjunto? El 57,4% de la varianza total, que está muy bien. Y dice que el primer factor tiene una suma de cargas de 3,09, explicando el 30% de la varianza, mientras que el segundo factor tiene un 2,65, explicando un 26,5 adicional. Estos valores indican que la dimensión no es unidimensional, sino que la estructura dos componentes relacionados, lo cual puede reflejar distintas subdimensiones dentro de las condiciones que facilitan el uso de la herramienta indirecta artificial. Por ejemplo, personales, ¿sí? ¿Qué hace aquí? Pues en el concepto de las condiciones facilitadoras pueden estar inmersas esos elementos o incluir las preguntas relacionadas con esa dimensión. Para las preguntas directas, ¿no? No la codificada, sino la directa. Luego viene esta información, que es la medida de ajuste del modelo, para decirme qué tanto el modelo se acerca a la realidad, a la realidad. Entonces aquí, lo que me está diciendo, lo que nos está diciendo, respecto a las medidas de ajuste del modelo, ¿sí? Aquí está como el índice de confianza, sugiere que un ajuste aceptable, aunque se cambia al límite superior recomendado, que es de 0,08. ¿Sí? Aquí aparece este elemento. El índice TLI, ahorita les explico que cada uno de ellos, respalda un buen ajuste del modelo, aunque en valor de chi cuadrado, ¿sí? Indica que hay una significancia estadística, lo cual puede ser influido por el tamaño de la muestra. ¿Sí? Por el que, ¿qué pasó? Pues no hubo suficientes datos, digamos en términos, pero aunque no hubo suficientes datos, pues igual el modelo no se invalida. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo acá. Pero si hubiera dado más datos, este chi cuadrado hubiera dado distinto, hubiera sido más grande,
y verá un resultado mucho más robusto. Entonces dice que voy a seguir trabajando con ese porque me gustó que lo que vamos a hacer ahora. En conjunto, estos resultados sugieren una estructura factorial válida y útil para continuar el análisis en el contexto del estudio sobre la profesionalización académica, que sí, esos resultados me están diciendo que puedo continuar. Ahora bien, ustedes notaron que tengo dos factores. ¿Sí? Por aquí estaba, no lo copié. Aquí está. ¿Sí? Sí, ese iría de primero prácticamente. Sí, después de eso. Aquí. ¿Sí? La que ya me está diciendo qué preguntas van en cada factor. ¿Sí? Digamos, con base en esto, esa es mayor, entonces yo, digamos que esa pregunta incide más, de mayor frecuencia, acá, que en esta de acá. ¿Listo? Entonces, esas primeras cuatro irían en el factor 1, ¿sí? Aunque aquí hay una incidencia de otro. Y esas de acá, de las 5 en adelante, irían en el factor 2, según lo que estamos nosotros acá combinando. Vamos a mirar aquí esos factores y aquí nos va a permitir, al tomar la decisión, miren aquí me está diciendo, como le estábamos mirando, la 1, la 2, la 3 y la 4 están en el factor 1, ¿sí? La 10 tiene una carga mixta en el factor 1 y en el factor 2, pero puede considerarse aquí por la mayor relación entre el factor, digamos que la pregunta está muy conectada para ese tipo de preguntas. Por eso la pregunta 1, 2, 3, 4 y 10, recuerda que está analizando, se llaman en el factor 1. Y en el factor 2, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Estarían también relacionadas acá. Entonces ahí ya con base en eso ya tendría establecido cuáles son los factores. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando ya tengo los factores definidos, ya viene ¿sí? El confirmatorio. Entonces aquí ya, si me hace una estructura por dimensión, vamos a irnos acá. Entonces aquí me está diciendo estimación de la estructura de modelo por dimensión, ¿sí? Que me pide otras cosas. Entonces aquí, como ustedes observaron, ya tengo mis factores, nuevamente,
que me dio análisis factorial exploratorio, y ya sé que estas van a ir al factor 1 y que estas estarían en el factor 2. ¿Listo? Entonces, ahora con eso vamos a hacer el análisis factorial exploratorio, confirmatorio, perdón. Ya aquí me está diciendo ese análisis factorial confirmatorio que ubique en cada factor los ítems. ¿Listo? Entonces, en el factor 1 voy a ubicar y la 10. ¿Sí? Y en el factor 2 voy a ubicar mire que ya me queda ubicada en cada factor los resultados. ¿Sí? Obviamente aquí hay unos elementos predeterminados, los ajustes del modelo, que me predeterminan. Predetermina el H cuadrado, la prueba de H cuadrado, ¿sí? En cada factor. El CFI y el TLI, si quiero colocarle los mínimos cuadrados del error, ¿sí? El AKI, pues el AKI cuando yo tengo más valores, y el BIF. Esos serían los resultados del análisis confirmatorio. Yo tendría que. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo factor 1, factor 2. Ya con sus cargas factoriales. Y acá abajito me tiene nuevamente los resultados del modelo. Y lo que me va a decir acá es si el modelo me va a explicar y cómo lo explico, pero obviamente me va a permitir sacar los ítems, ¿sí? Y hacer los análisis de ajuste del modelo en términos generales. Entonces miremos la primera parte. La primera parte. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí. Vamos a ver. Aquí me está diciendo, mire que ya me está dando, sin decirle, ese como fue bidireccional, cada factor lo agrupó y le dio un nombre a ese factor distinto. Aunque la dimensión se llama condiciones facilitadoras, ya dijo, listo. Miremos que las condiciones facilitadoras, hay una características que están con la infraestructura institucional, ¿sí? Cómo las universidades aportan para que los estudiantes utilicen las herramientas de inteligencia artificial. Sí, eso es más o menos lo que aparece ahí en términos generales con base en los ítems. Y la disponibilidad tecnológica, ¿sí? ¿Qué tanto los estudiantes universitarios tienen acceso a herramientas tecnológicas para el uso de las herramientas de inteligencia artificial? Entonces, mire que automáticamente ya me permite esa característica bidimensional empezar a decirme, listo. Y aquí me dice cuyas cargas, obviamente aquí irían las preguntas, ¿sí? Y como está codificado, pues se vuelve muy técnico y yo que tenía que hacer que relacionar las preguntas, las preguntas que están ahí, para poder alimentarle y darle más cuerpo a esa explicación y no quedar de manera codificada todo en ese momento. O sea, lo codificado vuelvo y lo descodifico para que la redacción quede en el contexto de lo que estamos trabajando nosotros acá. Dice aquí, todos los factores oscilan entre 0,887 y 0,953. Todos los valores de Z son mayores que 12 y niveles de significancia, lo cual
indica asociaciones estadísticamente significativas y fuertes en el constructo. O sea que está bien este componente. Este patrón de carga sugiere que el factor presenta aspectos relacionados con la infraestructura institucional, la accesibilidad tecnológica y la presencia de los recursos adecuados y el respaldo institucional para el uso académico de las herramientas IA. La fuerza de las cargas, todas superiores a 0,88, también evidencia que estos ítems son muy representativos del factor, con una baja proporción de error y con una varianza compartida considerable. ¿Listo? Aquí me está resaltando ese ítem. Ya toma el ítem, que el que tiene mayor carga, y lo que va a relacionarlo es, pues, esa pregunta, ¿qué significancia tiene con relación a la explicación que estamos nosotros analizando? Ya después viene el otro factor. El segundo factor incluye indicadores, aquí están los ítems. Las cargas factoriales están entre 0, tienen un poquitico más bajito que la primera, ¿sí? Pero son estadísticamente significativas porque el p-valor da menor que 0,05, ¿sí? Que es el componente general. Aunque muestra un leve mayor dispersión que la del primer factor, lo cual se puede interpretarse como una heterogeneidad en los aspectos subjetivos, que ahora este factor, esos ítems parecen referirse a las competencias individuales, como el acceso de apoyo técnico personalizado, la confianza del estudiante para usar herramientas de IA en su actividad académica. Todavía, si ustedes notaron en la respuesta, si uno miraba en las preguntas, en las preguntas sociodemográficas, después del 2000 pandemia, ¿cómo era su uso? Y muchos estaban como entre media, estaban mirando cómo era el uso de la herramienta de inteligencia artificial. De miren que aquí nos está diciendo cosas. Yo no he mirado ninguna de las preguntas en ese momento, pero estadísticamente ya se me está generando todos unos resultados bastante significativos con base en lo que estamos nosotros analizando y en el contexto de la dimensión en la estructura del trabajo que estamos realizando. ¿Listo? Y si ustedes miran, van a las preguntas, aunque no están los códigos de las preguntas, en ese momento, lo que les va a decir, cuando ustedes le van a decir sí, hay coherencia en lo que estamos nosotros analizando en su momento. ¿Listo? Y aquí me saca una conclusión. Dice, el conjunto del modelo factorial confirma la existencia de dos dimensiones claramente diferenciadas dentro del constructo funciones facilitadoras. Y aquí le vuelvo y reitera, una con elevada magnitud, otra estadísticamente significativa, lo cual resulta fundamental para hacer análisis más complejos con modelos de ecuaciones estructurales. Bueno, ya es otra cosa que se sale de nuestro contorno y no está en el contexto del curso, que hay algo que llama modelos de ecuaciones estructurales, ¿sí? Eso lleva para esto. Se llama PLSC. ¿Sí? Ecuaciones estructurales parciales o modelos de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales, ¿sí? Que ya es otra cosa que aquí, digamos que uno lo podría hacer, pero tiene que estudiar una estadística distinta para eso. Ese es el SEM, ¿sí? Y uno le saca el SEM interactivo y te saca unas gráficas bastante interesantes. Voy a mostrarlas acá en el resultado gráfico, ¿sí? Eso es lo que aparece, ¿sí? Las redes, los ítems forman redes, ¿sí? Y tienen unos resultados bastante interesantes, pero digamos que eso es lo que lleva para allá, pero no está dentro del curso para nosotros, ¿sí? Ese ya es, digamos, para los que les gusta la estadística, una estadística mucho más avanzada. Hay una universidad, la Universidad de Sevilla, hace un cursito que cuesta como 400 euros sobre esto, solamente ese tema. ¿Listo? Pero son otras cosas que dentro de a quien le guste y sepa todo eso, pero digamos que ese es lo que está diciendo el más allá con base en esos resultados. ¿Listo? O sea, digamos que si tuviéramos un semestre más o un mes más, por así decirlo, para no exagerar, ya podríamos con esos resultados hacer modelos de ecuaciones estructurales con las dimensiones que se están trabajando. Y hacer conexiones, y bueno, y eso tiene un resultado estadístico, y eso la gente lo publica y todo eso.
¿Ok? Digamos, en lo que faltaba con el análisis confirmatorio y lo que, digamos que el confirmatorio lo que me está diciendo, sí, se puede hacer más, con eso más cosas estadísticamente. Hasta ahí llegamos nosotros en términos de estadística. ¿Listo? Acá hay otro elemento muy importante que está dentro del documento para que ustedes no lo cambien. Entonces aquí hay unos análisis de estadística inferencial que ya se realizaron. Las pruebas que fue lo primero que hicimos para saber si cumplía la normalidad, si los ítems, digamos, si las preguntas podía hacerse análisis estadístico de manera generalizada o no. Eso ya ustedes lo tienen acá, ya formulación de pregunta e investigación, ahí está. Planteamiento de la hipótesis nula que quedó en la prueba T, que ya lo hicimos nosotros anteriormente. Las mismas pruebas ya aplicadas y la interpretación, para que no se vayan a confundir con ese elemento. Aquí está la estadística descriptiva. Ustedes se les hizo sacar un cuadro grande de los resultados, ¿recuerdan? ¿Sí? Ahí ya empieza la información sociodemográfica. También, ustedes acá, en ese resultado, en esa descriptiva, ¿sí? Ustedes pueden calcular de los ítems las descriptivas. ¿Sí? De aquí están las descriptivas. Mírenlas aquí. Entonces quitemos esa estadística, quitémosle los perdidos, pongámosle la moda, quitémosle el máximo y el mínimo y dejémosle el coeficiente, y ahí ya quedaría la estadística descriptiva. ¿Sí? Esa descriptiva es esta. Pero tomen la de los sitios, de las preguntas. ¿Listo? Porque son las variables ordinales que se puede tener esos cálculos. Entonces aquí, profe, ¿yo eso cómo lo interpreto? Colocarlo aquí. ¿Sí? Entonces miren que aquí, por ejemplo, con relación a este ítem, aquí, tenemos esa parte de acá. Entonces miren que en esa pregunta, condiciones facilitadoras, voy a volverme acá, a las preguntas, ustedes tienen acá. Voy a hacer algo muy sencillo. Ustedes tienen las preguntas, están sí. Sí. Y yo tengo una pregunta, por lo menos en dos algo, de que o si me encuentre también, lo que preguntamos ahí, pues, ¿qué me están diciendo aquí? ¿Sí? Y yo espero colocarlo aquí, ese análisis, esa descriptiva, ¿sí? Me está diciendo, por ejemplo, 7, 8 y 9, de que estoy preguntando ahí. Las tablas donde están, oh, tanto en desacuerdo como en descriptivo. Pero el monumental y 10, les voy a profundizar publicamente estas preguntas y irme de manera directa a la pregunta que se está haciendo acá. Sí. ¿Sí? Entonces aquí, en las primeras, estamos encima de 4. Miren, tengo acceso a internet.
que pero, y entonces, darme cuenta que, que las personas dijeron como que no, pero como que sí. ¿Sí? En esa primera parte. Vamos a las preguntas que eran creo que las 5 en adelante. ¿Sí? De aquí voy a recontarlas nuevamente que me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Aquí viene la otra. He recibido capacitación. ¿Sí? Hay muchos de ellos allá que me lo dicen que ahora sobre todo oficial. Tengo que esa es una unidad de vida. Yo una he buscado y de repente, en internet, por lo menos en la universidad donde yo estudio, ¿sí? Voy a mostrar a ustedes rápidamente. No, pero voy a traer desde YouTube, que yo tengo unos tutoriales ya en YouTube. Ya, todo lo que usted ve aquí, de la universidad. ¿Sí? Resumen de casos, uso la IA generativa. Esa que ustedes están haciendo, si ustedes lo hacen así, ustedes no están haciendo todavía inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen los datos. La IA no les generó los datos a ustedes. ¿Sí? Ustedes llegaron ahí, utilizaron un software, colocaron resultado. Lo que están diciendo es, ayúdenme con el análisis, organicen esa información, púlamelo más. Eso es lo que están haciendo ustedes en ese momento. Lo están utilizando como un asistente. Si yo le digo a la IA, generame un prompt para hacer o un código, como lo hacen algunos ingenieros de sistema, para tal cosa, tal cosa, tal cosa, y la IA se lo genera, ahí estamos utilizando inteligencia artificial generativa, digamos, en ese momento. Pero lo que quiero que tengan en cuenta, y está bien, este es un curso de 32 slides, hablando solamente de la inteligencia artificial. ¿Eso hace cuánto fue? Hace 4 meses. ¿Sí? Las universidades en España ya están, mejor dicho, hace rato hablando sobre inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial sin ningún inconveniente. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarla y usarla bien. ¿Sí? Entonces, digamos, volviendo al tema de las preguntas, de la respuesta a las preguntas, eso es lo que me está significando y me da coherencia con base en esa interpretación de esos resultados. Esa es la estadística descriptiva. Pero me está diciendo que la mayoría está en desacuerdo con el. Es decir, yo me voy a ver esa. Ustedes miren que ustedes pueden hacer la descriptiva yéndose a la pregunta y buscando las estadísticas que ustedes conocen ante ella. La pregunta 9, ¿qué me dice? La pregunta 9 me dice, sé cómo resolver errores o fallos cuando uso herramientas de inteligencia artificial. Y mire que la moda es que están en desacuerdo, ya que no saben. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá, en términos generales, la interpretación. ¿Listo?
Entonces, a eso me refiero con el descriptivo. Sacar los ítems de las dimensiones, porque las nominales, ustedes ya le hicieron en la sociodemografía. No hay que, y ahí no pueden sacar estadísticas porque no hay datos. Solamente hay respuesta nominal. A esos indicadores es que les sacan descriptivo y hacen interpretación de los resultados. ¿Listo? ¿Ok? Hay una diferencia entre descripción e interpretación. ¿Cuál es la diferencia? En la descripción, donde se dice que hay la término. Pero en el interpretación, entonces, la pregunta, la opción, y yo interpreto. Yo diría que ustedes hagan un interpretación. Entonces, ya termino ahí, voy a poner la grabación, ¿sí? Y se las comparto cuando ya esté listo, para que ustedes tengan la posibilidad de completar lo que tienen.